Creemos que miramos las ventanas iluminadas para saber qué ocurre detrás de ellas, pero casi nunca vemos nada. Solo una sombra, una lámpara o una silueta. Pero aún así, seguimos mirando. Tengo la sospecha de que detrás de esa costumbre cotidiana se esconde una pregunta mucho más grande de lo que parece. Porque si no obtenemos ninguna respuesta, ¿qué es exactamente lo que estamos buscando? Lo curioso es que esto nos pasa a casi todos. No importa si vivís en una gran ciudad o en un pueblo. No importa si tenés 20 o 70 años. Vas caminando, levantás la vista apenas un instante y, por alguna razón, esa ventana sigue con vos mucho después de haber doblado la esquina. Nadie nos enseñó a hacerlo. Sin embargo, todos lo hacemos. Así que esta noche empecé a prestarles atención. Quizás nunca te habías dado cuenta, pero durante el día las ventanas casi desaparecen. Son apenas parte de la fachada, pero cuando cae la noche aparecen las ventanas iluminadas. Dejamos de ver edificios y empezamos a intuir vidas. Cada rectángulo de luz flotando en el medio de la oscuridad es como encontrar una carta de la que solo sobrevivió el sobre. Las cortinas de gasa, las persianas bajas y las rejas ocultan un sinfín de historias que nunca conoceremos. ¿Qué secretos oculta esta constelación de estrellas? Primero me percaté que las ventanas no están todas a la misma altura. La de los primeros pisos son una vidriera involuntaria. Desde la vereda, uno siente que comparte por un instante la vida de quienes están adentro. A medida que los departamentos ascienden, también lo hace su intimidad. Las luces siguen ahí, pero ya no alcanzamos a distinguir rostros ni muebles. Solo la certeza de que alguien habita ese pequeño espacio suspendido en el aire. Los que viven en pisos altos ya ni se preocupan de cerrarlas, viven la vida sin peligro. Aquellas ventanas acompañan las nubes circundantes e intentan acercarse al cielo como las torres de Babel. Es ahí cuando empecé a notar algo llamativo. Las ventanas iluminadas no se visten por sí mismas, las visten. No todas son iguales. Hay ventanas normales, de rutina, una familia cenando o un joven perdido en el celular. Ventanas fervorosas, como siluetas que hablan apasionadas o celebran con emoción. Ventanas sin cara, las que están encendidas para dar luz a una parte de la casa en la que nadie va a estar. Algunas ventanas son gritos de auxilio, como una señora en su sillón con la ventana abierta, esperando que la vida vuelva entrando por ahí. Ventanas con distintas emociones, rojas de pasión, o violetas de misterio, o azul frío de entretenimiento televisivo, e incluso ventanas apagadas, las de una historia terminada y de un futuro que está por venir. Son muchas, y seguro mientras escuches esto, ya estés recordando alguna ventana en particular que hayas visto. Hasta ahora todo parece bastante lógico. Pensamos que miramos las ventanas, al igual que abrimos un libro o escuchamos una conversación ajena, porque queremos saber qué pasa. Las ventanas, sin quererlo, son una invitación para aquellos que caminan la noche, para una pareja que saca a pasear al perro, para un vagabundo o para un ingeniero. Todos levantan la vista, todos sienten la misma atracción. Sin embargo, hay algo que no encaja. Y probablemente llegaste a la misma conclusión que yo, que todo esto se reduce por simple curiosidad. Pero si esto fuera así, las ventanas iluminadas nos decepcionarían enseguida, porque nunca conocemos quiénes viven ahí, nunca descubrimos sus historias, nunca sabemos qué es lo que sigue. Por eso no miramos por ser metiches o por hambre de información, o para buscar historias como un escritor, como lo hacía Roberto Art en sus Aguafuertes sobre ladrones, suicidas y jugadores. Quizás ocurre exactamente lo contrario, y es ahí cuando entendí que estuve toda la noche caminando con la respuesta equivocada. El verdadero misterio no está detrás de las ventanas, sino en nosotros. Lo importante es recordar
que ahí hay una vida que no es la nuestra. Tal vez por eso una ventana iluminada produce una sensación tan extraña. No porque nos permita entrar en la vida de otro, sino porque nos obliga a salir, por un instante, del centro de la nuestra. Caminamos por la ciudad convencidos de que nuestra historia ocupa el primer plano. Nuestros problemas, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones llenan todo el horizonte. Pero basta levantar la cabeza para descubrir que, mientras pensamos en nosotros, alguien acaba de recibir una noticia que le cambiará la vida. Alguien celebra un reencuentro, alguien llora una pérdida, o alguien simplemente lava los platos después de un largo día. Nada de eso ocurre para nosotros. Y, sin embargo, ocurre. Cada persona que cruzamos por la calle aparece como un personaje secundario de nuestra historia. Las ventanas hacen exactamente lo contrario. Nos obligan a imaginar que nosotros somos el personaje secundario de la historia de alguien más. Detrás de cada una hay una vida que se siente tan importante, tan compleja y tan irreemplazable como la nuestra. Quizás quienes están del otro lado también creen, por momentos, que el mundo gira alrededor de sus propias preocupaciones, y tienen la misma razón que nosotros para creerlo. Mirar ventanas no es solo salir de nuestro propio mundo somero para asomarnos al de la novedad del otro. Es descubrir que el mundo nunca estuvo hecho únicamente de nuestra historia. Cada ventana iluminada es un recordatorio de que la realidad continúa más allá de lo que alcanzamos a vivir. No sabemos quién está ahí. No conocemos sus nombres, ni sus miedos, ni sus deseos. Pero saber que hay alguien ahí nos basta. Al igual que los antiguos que miraban las estrellas, miramos más arriba de nosotros para recordarnos que el hombre no es la medida de las cosas. La curiosidad busca información. La conciencia busca comprensión. Esta noche, cuando vuelvas a caminar por la calle, seguramente levante la vista para ver una ventana iluminada. Pero no vas a volver a verlas de la misma manera, porque las miles de ventanas que siguen existiendo y que siguen iluminándose nos recuerda que somos pequeños y al mismo tiempo que estamos acompañados. Cada una de estas luces nos confirma que mientras vivimos nuestra única vida, millones siguen ocurriendo al mismo tiempo. Y quizás por eso seguimos mirando las ventanas iluminadas. Hay a veces en que una vida se deja ver desde una ventana, y hay a veces en que deja un rastro mucho más pequeño, porque hay ocasiones en que un simple pedazo de papel puede contarme más sobre alguien que haber visto su propia casa iluminada.